Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video de Electrónica Sánchez Tutoriales. En esta ocasión quiero hablarles de lo que es una placa PCB que utilizan los aires acondicionados o las heladeras. En estos tiempos esto es de una inverter. Ya la mayoría de los refrigeradores y aire acondicionado están trayendo este tipo de circuito. Este video es más para las personas que están en la rama de reparación de aires acondicionados y heladera o nevera, porque la mayoría no tienen el conocimiento en lo que es la electrónica, y acá le vamos a dar unos pasos básicos de reconocer los componentes que utiliza cada placa de esta, independientemente del modelo o para cuál tipo de sea aire acondicionado o sea heladera. Vamos a mostrarle lo que es las medidas básicas que hay que hacer, también identificar los componentes y la sección de la fuente, ya que esta fuente trabajan en 2 etapas y muchas veces en 3, pero lo que queremos es informarle, porque aquí, como podrán apreciar, esta placa sufrió daño en lo que es la entrada de voltaje, que esto puede ser ocasionado por algún alto voltaje en la red pública o en la red eléctrica que haya habido en el hogar. Así que te vamos a enseñar cómo funciona esta fuente y cuáles son los pasos a seguir. En el caso que esta fuente dañó ese componente, lo primero es identificar qué tipo de componente es. Pero si tú no tienes el conocimiento, te vamos a ir explicando paso a paso. Si volteamos nuestra placa PCB, lo primero que debemos observar qué función o hacia dónde, va este componente. O sea, hacia dónde se dirige el componente, si hace puente con algún otro semiconductor o funciona como interruptor en ese semiconductor. En este caso, podemos apreciar que está donde va el diodo o el puente rectificador D5SB60, como pueden apreciar acá. Y está en una de las entradas. Este puente rectificador tiene lo que son 4 pines. El primer pin es el positivo, no sé si pueden apreciarlo ahí. El segundo pin es una entrada AC y el tercer pin es otra entrada en AC. El tercer pin, o el cuarto pin, es el voltaje negativo. Y su función en este circuito, o en la mayoría de los circuitos de placa para aire inverter, es rectificar el voltaje de entrada de 120. Vamos a rastrear ese voltaje y lo que haremos es comenzar en la entrada de voltaje. Aquí en la placa vamos a encontrar varios conectores. En este caso siempre vamos a encontrar conectores que son triple, con 3 conexiones, que esos son los conectores que van hacia los fan o ventiladores y también hacia lo que es el compresor de sea la heladera o sea el aire acondicionado. Pero siempre van a encontrar también un conector con 2 pines solamente, en la mayoría de los casos. En otro caso van a encontrar uno con 3 también, porque utiliza lo que es la tierra física también instalada en el sistema. Revisamos muy detenidamente y rastreamos el componente que fue que se rompió, que se abrió, y vemos que viene a través de estos jumpers, como pueden apreciar acá, pasa a lo que es este transformador EMI, y de ahí pasa luego a un transformador EMI más grande, y seguimos rastreando. Luego viene a lo que es el fusible, y el fusible a su vez viene a la entrada de línea acá en el componente. Luego aquí tenemos el siguiente pin de conexión, que es el neutro, el cual viene directo sin fusible, solamente con 2 jumpers, y de ahí pasa nuevamente al transformador EMI principal, luego al transformador EMI secundario, y de ahí directamente a uno de los pines de entrada AC de nuestro puente rectificador. Este componente funciona como un fusible de recuperación. Como pueden apreciar, está después del fusible de entrada y hace función de limitar o cortar el voltaje entre el puente rectificador. ¿Qué quiere decir con un fusible
de recuperación es un NTC. Este componente es un NTC y es un fusible de recuperación. Quiere decir que cuando llegue a cierta temperatura, él va a abrir el contacto y no va a permitir que la heladera funcione o el aire acondicionado. En este caso, lo que haremos es, en la escala de diodo, medir nuestro fusible. Primeramente, el fusible físico, como ustedes pueden apreciar acá, y hacemos su medición y está correcto. Quiere decir que este fusible no se abrió al momento de el fusible de recuperación o el NTC dañarse. Quiere decir que no hubo un cortocircuito tan grande para que el fusible principal se dañara, sino que por sobretemperatura se ha dañado lo que es el NTC o el fusible de recuperación. Antes de todo, cuando encontramos un caso aquí, como este, en esta placa, lo que debemos hacer es medir el puente rectificador. Como le indiqué, tiene 4 pines, 2 de ellos son en DC y 2 de ellos son en AC. Los pines de AC que están en el centro, acá, no pueden medir continuidad. Lo pueden apreciar acá, no pueden medir continuidad en ninguna de las posiciones. Eso indica que no tenemos cortocircuito en el centro del puente rectificador. Del segundo pin al primer pin, depende el voltaje de salida, si es negativo o es positivo. Vamos a tener una medida de aproximadamente 451 en resistencia, o 5 o 6 o 3 o 300 aproximadamente. Si invertimos los pines, acá no tendremos ninguna medida indicando que esta parte del diodo está buena. Ahora medimos del segundo pin del otro lado hacia el primero. Y igualmente debemos tener la medida de un solo lado, como pueden apreciar acá. El pin de afuera que mide con la puntera negra del tester es el positivo. Y el pin de adentro con el de afuera que mide con la puntera roja es el negativo del diodo. Así es la posición en que mide el cátodo y el ánodo del diodo. Una vez que hacemos esa medida, que ya sabemos que no hay corto entre el primer pin y el segundo, tampoco entre el segundo, entre el tercero y el primero, medimos también de extremo a extremo y tampoco tenemos que tener cortocircuito. Estas son las medidas básicas. Tenemos que cambiar este componente, poner uno nuevo y en un próximo video te vamos a mostrar cómo funciona. Gracias por el apoyo y espero un próximo video.